Ya a partir de hoy iniciamos la unidad 4. Yo espero que entre hoy y la siguiente semana la concluyamos para iniciar la unidad 5. Si mal no recuerdo, el periodo departamental es del 7 al 12, ¿no? De octubre, ¿correcto? Entonces creo que sí nos da tiempo de abarcar las dos unidades que nos solicitan para este departamental. Entonces, bueno, ya a partir de ahorita, nosotros lo que estuvimos viendo del departamental anterior fueron algunos conceptos base de física y aspectos de cinemática. Donde en cinemática, ¿qué es lo que nos interesa? El movimiento y la posición nada más, ¿no? O sea, movimiento y posición, no hay mayor, no nos interesan todavía las causas. Entonces, a partir de esta unidad, vamos a empezar qué es lo que provoca que ocurra ese movimiento. Para eso vamos a ver la parte de dinámica, que es la parte de la física que se encarga del estudio de estas cuestiones, ¿no? Que son las causas que producen el movimiento. Entonces, recuerden que la mayoría de este semestre, vamos a trabajar con principios que propuso Isaac Newton, ¿no? Que a él se le atribuyen dos cosas importantes: las bases de la mecánica clásica y la parte del desarrollo del cálculo, ¿no? Entonces él aportó esas dos, y si se fijan, todo lo que hemos trabajado pues ha llevado bases de cálculo y ha llevado bases de mecánica clásica, ¿no? En la parte de cinemática. Bueno, para iniciar vamos a ver tres conceptos básicos. El primero, que es la masa. ¿Qué es la masa? De la cantidad, es la magnitud de cantidad de materia. ¿De qué tipo es? Escalar. ¿Y cuál es la unidad? El kilogramo. Entonces ya tenemos el primer concepto. Luego el peso. ¿Qué es el peso? Es una medida de la fuerza de gravedad que actúa sobre un objeto, y por ser una fuerza, el peso representa un vector. Bueno, ahorita vamos a ver por qué es más que una fuerza. Ahorita vamos a ver por qué es un vector, ¿no? Entonces, definido por su módulo, dirección y sentido, aplicado en el centro de gravedad del cuerpo y dirigido aproximadamente hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces, nosotros ya vimos en cinemática cómo la gravedad, en este caso, que es la aceleración que ejerce la Tierra sobre nosotros, afecta el comportamiento respecto a esta parte de aquí. Entonces, se fijan, no es una relación directa. Casi siempre nosotros utilizamos de manera indistinta la masa respecto al peso, ¿correcto? Sí. O sea, eso es natural, y lo hemos visto en los cursos previos de física, ¿no? De la prepa, que nos decían eso, ¿no? Que era más o menos el mismo nombre que se utilizaba, ¿no? Kilogramo para peso y kilogramo para masa, solamente que uno es kilogramo fuerza, ¿no? Y el otro solamente es kilogramo como escalar, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿y el otro qué es? La fuerza. ¿Y qué es la fuerza? Una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio del momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. En el sistema internacional de unidades, la unidad de medida de la fuerza es el Newton, y se representa por la N, ¿correcto? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Son bien buenos. Y la aceleración. La aceleración ya la estudiamos nosotros a partir del departamental anterior. ¿Y qué representa la aceleración? ¿Un cambio en quién? En la velocidad, ¿correcto? Es una magnitud vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. Eso ya lo habíamos visto. No sé si hay dudas hasta aquí, preguntas, ¿no? Pareciera que es fácil. Y otro aspecto interesante, la inercia. ¿Qué es la inercia? Ahí dice. Es la tendencia de un cuerpo a mantener el estado de movimiento o reposo en el que se encuentra, el cual no se modifica a menos que actúen fuerzas externas sobre su masa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿mande? Va a ser parte de la primera ley de Newton. Ahorita vamos para allá. Primero me interesa que aquí veamos, ya que cambié el tema. Dice, sistemas de referencia inerciales y no inerciales. ¿Sale? Vamos a poner este ejemplo, viene ahí en el libro, para entender esta parte de qué es un sistema de referencia inercial. Supongamos que aquí dice auto de Susana, automóvil del lector, en este caso nosotros, ¿no? Hagan de cuenta que es un auto grande y cabemos todos ahí, ¿no? Y hay un observador que se llama Guillermo, y dice, ¿cómo es el comportamiento desde diferentes puntos de referencia? ¿Sale? Entonces, yo voy, fíjense, a ver,
Uy, ven borroso, pero bueno. El auto de Susana parten todos de un T igual a 0 hasta un T igual a 60 grados. El auto de 60 grados, 60 segundos, perdón. De 60 minutos, segundos. Y Susana parte a una velocidad de 27 metros por segundo. Y nosotros vamos a una velocidad de 22 metros por segundo. ¿Sale? Guillermo está en la referencia en el origen cuando T es igual a 0 y va a ver el fenómeno observado que pasa con los autos. A ver, después de 60 segundos, ¿cuánto es la distancia recorrida por Susana? 1620 metros, ¿no? 60 por 27, nos da 1620 metros. Y nosotros, en ese mismo segundo, estamos a 60 por 22, nos da 1320. Hay una diferencia de ¿cuánto? 300 metros entre Susana y nosotros, y se supone que aquí Guillermo debe de estar viendo esa referencia, ¿no? Entonces, después de este tiempo, de los 60 segundos, Susana disminuye su velocidad de 27 a 20 metros por segundo en un tiempo de 3.5 segundos. O sea, a partir de aquí empieza a frenar, ¿vale? ¿Cómo se comporta la aceleración de Susana respecto a Guillermo? Bueno, pues Guillermo está viendo que estamos nosotros, ¿a qué? Bueno, Susana, ¿cómo está? Está de 27, que es la velocidad final, bueno, perdón, la velocidad inicial, a 20, ¿no? Reduce a 20 en un tiempo de 3.5. Entonces nosotros sabemos que la aceleración nx es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, ¿correcto? O el diferencial de tiempo. Eso nos da 20 menos 27 metros por segundo entre 3.5 segundos. ¿A qué es igual? A 2. Menos 2 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, esta es la aceleración que observa quién? De Susana. ¿Vale? Nosotros, ¿qué pasaría ahora en el caso de nosotros? ¿Sale? ¿Cómo se observa la rapidez con este cambio de aceleración? ¿Cómo va? 20 menos 22, ¿cuánto fue? 2. ¿Eso qué es para nosotros? Ahora, 20 es la velocidad de Susana que redujo, ¿no? De 27 a 20. Y nosotros seguimos yendo a 22, o sea, seguimos de manera constante yendo a 22 metros por segundo. Entonces, veo ahora que un cambio de velocidad en Susana. Nosotros, ¿sale? Estamos viendo que está reduciendo ¿qué? Su velocidad en 2 metros por segundo, ¿vale? Nosotros. Tengan en cuenta, aquí estamos viendo esto nosotros. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, y entonces, ¿cómo sería la aceleración respecto a Susana? Ah, pues nosotros tenemos esta relación. ¿Cuánto es la diferencia inicial de Susana respecto a nosotros? 27 menos 22, 5 metros por segundo, ¿sí o no? Y ya una vez que pasan los 60 segundos, yo veo que ella cambia de ¿cuánto? De 5 a menos 2, ¿correcto? Entonces tengo que nuevamente la aceleración, ¿cómo se ve? Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. O sea, menos 2 segundos, que es la velocidad final, que fue la que obtuve de acá, ¿sí o no? Perdón, menos 2 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que era la diferencia, que es menos 5 metros por segundo. ¿Cuánto nos da eso? Entre 3.5. Nos da otra vez menos 7 entre 3.5, ¿correcto? Sí. Y nos vuelve a dar menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué estamos viendo ahí? Que las aceleraciones coinciden, ¿correcto? Respecto a lo que vio Guillermo en el cambio de Susana y respecto a que nosotros en movimiento a 22 kilómetros por hora estamos observando con Susana, ¿sí o no? Sí. Observamos la misma desaceleración, ¿correcto? Por lo tanto, todos los observadores inerciales coinciden con las mediciones de la aceleración. Puede ser que no se coincida en la medición de la posición ni de la velocidad. En este caso sí coincidieron los sentidos, pero puede ser que no. Pero si se fijan, al menos dos están constantes, ¿sí o no? ¿Quién está constante? Guillermo. Y nosotros, porque no hemos hecho un cambio, ¿correcto? Bueno, pues a eso se le conoce como un sistema de referencia inercial, donde permite ubicar a todos los observadores respecto al fenómeno observado. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Si se fijan, nosotros nos estamos moviendo a una velocidad constante. Guillermo también está a una velocidad constante. Y lo que está cambiando de velocidad es Susana, ¿no? Con una desaceleración empieza a frenar.
Y entonces, ¿cuál sería un sistema no inercial? Respecto a los observadores. O sea, ten en cuenta que la que hizo los cambios fue Susana. O sea, ella pasa de una velocidad constante a un cambio, o sea, de 27 a 20, ¿sí? Y empieza a tener un frenado. Pero estos dos, ¿cómo se mantienen? Constantes. Entonces, ¿cuál sería un sistema no inercial? El observador y los automóviles de aquí. ¿Cuál? El segundo automóvil del observador. No, este está en movimiento. Entonces sería nada más el automóvil del lector. ¿Cuál? ¿Cuál? Nosotros A ver, ¿nosotros qué? en el coche corriendo. ¿Qué pasaría? O sea, respecto al coche no nos estamos moviendo, ¿no? Nosotros estamos constantes en la Sí, velocidad. pero adentro del coche no tenemos velocidad. No vamos a la misma del coche. O sea, seguimos yendo a la velocidad. Ajá, bueno. A la velocidad constante. Entonces en Guillermo, El observador. A ver, estos dos son observadores, ¿sale? Sí. Respecto a ellos dos, nosotros vemos cuando sucede un cambio aquí, que es el comportamiento es similar para nosotros dos. ¿Sí? ¿Se fijan? Cambiaron las magnitudes de qué? De las velocidades, ¿no? Sí. En uno fue de 27 a 20 y en otro fue de donde de 5 a menos 2. ¿Se acuerdan? O sea, de 5 metros por segundo a menos 2, que fue cuando empezó a reducir su velocidad y a frenar por lo tanto, ¿no? ¿Qué pasa si, a ver, para avanzar la pregunta, qué pasa si en ese mismo instante, en esos 60 segundos, nosotros también empezamos a hacer un frenado y pasamos de 22 a 21 metros por segundo? ¿Cómo es la aceleración? Sí, sigue siendo negativa, ¿no? O sea, tenemos, ¿cuánto? ¿Cómo sería el cambio de velocidades? Nosotros ya estaríamos con una velocidad inicial de menos 1, ¿sí queda claro por qué hablan? Y menos las 5 que estamos experimentando respecto a Susana, tenemos menos 1.7 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Aquí si se fijan, no sé si queda claro qué está pasando. ¿No estamos qué? No, más que acercando. No sé si a ustedes les ha pasado el efecto de que van en el coche ahí con sus papás o manejando y van frenando y sienten que el coche de enfrente no está frenando a la misma velocidad. Sienten que se acerca más, ¿no? O sea, frena y tú te debes de acordar. O sea, ustedes van frenando y el coche, o sea, bueno, primero detectan que el coche de enfrente frena, ¿sí o no? Y entonces ustedes empiezan a frenar para no generar una colisión, ¿correcto? Sí. Pero hay a veces o hay ocasiones que, si se fijan, no frenan al mismo tiempo, ¿no? Sienten que el coche de enfrente está tardando en frenar y ustedes se están acercando más rápido. ¿Sí o no? Siempre me pasa. ¿Siempre te pasa? Pero no chocas. No. Eso es lo importante. Entonces, eso que sienten del cambio hace que se pierda la referencia de inercia. Es como, aplica como la de los 3 segundos, ¿no? ¿La qué? ¿No conoces el 3 segundos? No, ¿cuál es? Cuando vas manejando para mantener cierta distancia entre un coche y otro y alcanzas a frenar sin que te choques, cuentas 3 segundos desde un punto de referencia. Por ejemplo, si pasa el primer coche, cuentas 3 segundos y tú tienes que pasar el árbol o el punto de referencia para que se mantengan la distancia. No. Que el árbol se va moviendo como... No. Estoy poniendo el árbol. Es como un punto de referencia. Y Pero así su referencia mantienes cierta distancia constante, por así decirlo, para cuando pasa eso de que se frenen en seco, tú alcances a frenarte. Bueno, pero por ejemplo, eso que tú comentas sería como estar en un sistema que inercial o no inercial. Inercial para que mantengas un comportamiento en distancia, ¿no? Aunque puede ser que los otros coches varíen respecto a sus cambios de velocidades, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué pasa si tú llevas una referencia, pero esa referencia se mueve, o va más rápido, o va más lento? Pues entonces ya no tienes. Ya no tienes un sistema de referencia inercial, primero, ¿no? Entonces, segundos, te fijas, va cambiando la aceleración. Aquí el detalle es que, si se fijaron, lo que cambiaron fueron las aceleraciones, ¿no?
O sea, hubo cambios de velocidad en cada uno de los sistemas de referencia. ¿Cuál otro sería un sistema no inercial? Ya lo hicimos para nosotros. ¿Qué tendría que pasar con Guillermo? Tendría que tener un movimiento variable, ¿no? Tendría que tener una aceleración y entonces su sistema de referencia cambiaría. ¿Sí o no? Esto da pie a lo que se conoce en física como relatividad, ¿no? Recuerden que la relatividad no es un problema que surgió con lo de la relatividad de Einstein y por eso, sino que es un problema desde Galileo, ¿no? Desde por qué los cuerpos caen al mismo tiempo y todo lo que vimos en cinemática. En cinemática nosotros utilizamos un sistema de referencia que tipo inercial, no en cinemática. O sea, no había movimiento respecto a X o Y. Sí, pero ya en esas épocas, tanto parte de Newton y Galileo tenían ya como que aspectos de qué pasa si se mueve el sistema de referencia. Claro, de manera más empírica en esos entonces, pero ya surgían esas preguntas. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Sí quedó claro? Entonces es muy inercial cuando el que es referencia se mueve. Sí, va igual moviéndose o hace cambio, tiene un cambio en qué? En su velocidad. ¿Sale? Porque si te fijas aquí se va moviendo, pero es una velocidad constante. Entonces, al no presentarse una aceleración, no, es inercia. ¿Pierde qué? El carácter de inercial. Al presentarse una aceleración en tu sistema de referencia. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Sí. Ya en 3 semanas a ver si es cierto que no hay. Es el departamento. A ver si lo tenemos. Bueno, ahora sí pasemos. Bueno, ahora pasemos, guarden silencio, a la primera ley de Newton. ¿Cuál es la primera ley de Newton que ahora sí maneja el concepto de inercia? ¿Y qué dice? Un objeto permanecerá en reposo o equilibrio estático o con movimiento uniforme. Fíjense, movimiento uniforme, equilibrio dinámico, siempre y cuando no actúe una fuerza sobre él o la sumatoria de las fuerzas que intervienen sea igual a 0. ¿Sale? Entonces, para esto tendríamos 3 casos, ¿correcto? Podemos tener 3 casos. El primer caso, ¿cuál sería? Un cuerpo en reposo. Ay, perdón. Un cuerpo en reposo. ¿Sale? Sí, no actúe sobre él, ¿correcto? O haga un cambio en su sentido y dirección, ¿correcto? Entonces ahí está el primer caso, un cuerpo que solamente tiene afectado por el peso y la normal a ese peso, ¿correcto? Sí, queda claro que este es el vector de fuerza y el vector de la normal. ¿Por qué es este vector de acá? Por la tercera ley que a toda acción corresponde una reacción en sentido opuesto, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? El segundo caso, ¿cuál sería? Que yo tengo una fuerza en A que jala a esa masa y una fuerza menos A que también jala, pero ¿qué tiene que A y menos A? Son de la misma magnitud y cambian el sentido y dirección, ¿correcto? Entonces dejarían de todas maneras que, o sea, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, se anulan, ¿correcto? Y por lo tanto queda en reposo mi cuerpo, ¿correcto? Bueno, la masa de ahí, mi cuerpo no, mi cuerpo sigue moviendo, mi cuerpo está moviendo. Y el tercer caso, ¿qué corresponde? Que yo tengo una fuerza menos A y otra fuerza A, que ¿qué pasa? Igual se anulan entre ellas, ¿no? O sea, estoy empujando las dos hacia el mismo objeto, pero al ser de la misma magnitud no hay movimiento tampoco. Entonces eso se refiere cuando se suman las masas que interactúan en el cuerpo, que pueden ser tanto que salen como que entran en ese cuerpo, ¿no? Pero la sumatoria de todas las fuerzas es 0, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la segunda ley? Dice, si una fuerza neta F actúa sobre un objeto de masa M, la fuerza causará una aceleración A en la misma dirección de la fuerza. ¿Qué pasó? ¿Quieres apuntar algo? Pues, nada más para ¿cómo se llama? Lubricación del cuerpo. ¿Sale? Entonces, la fuerza causará una aceleración A en la misma dirección de la fuerza. Y para eso ya aparece nuestra famosa, ¿qué? Segunda ley de Newton, que tiene esta fórmula que dice que fuerza es igual a... Y entonces, a ver, el carácter de la fuerza, ¿por qué es vectorial?
Porque al meter una aceleración estamos hablando de un vector que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? O sea, ya al tener nosotros el concepto de aceleración de manera previa, que la aceleración nos sirve para ubicar ¿qué? Una partícula en el espacio, ¿no? Ubicarla en el espacio. Entonces ya yo puedo con esto ver cómo está interactuando esa masa con esa aceleración. Y por eso la fuerza adquiere este carácter vectorial, ¿sale? Porque igual la puedo analizar en X, en Y o en Z, ¿correcto? Al menos en los ejes cartesianos, ¿no? En el eje cartesiano o en el sistema de referencia cartesiano. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces si yo tengo una fuerza que se aplica, una fuerza de A, una fuerza de B, ambas tienen que ser diferentes, ¿no? Y por lo tanto, si F de A es mayor que F de B, pues va a haber un corrimiento. Por eso tengo estos ejemplos pequeños. ¿Qué pasa si aplico 5 newtons, por ejemplo, dejamos que era una unidad de fuerza, a diferentes masas, pero es constante la fuerza? Entonces podemos ver que el comportamiento es diferente en cada una de las masas. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Qué pasa con el caso que si yo tengo la misma masa con la misma fuerza? Se ve un mismo comportamiento, ¿correcto? Respecto a la diferencia. ¿Y qué tendría que hacer para ajustar a cada una de ellas? Calcular la fuerza que me mantenga la misma que aceleración, ¿sí o no? Entonces, si aquí lo pongo como de doble de cada uno de los pesos, y miren, llegan al mismo tiempo, ¿correcto? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Ya vienen los problemas, para que ya empiecen las dudas. Bueno, ¿dudas? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí queda claro qué pasa? ¿No? Ahora, ¿qué pasa con la tercera ley de Newton? Las fuerzas que ejercen entre sí dos objetos en interacción son siempre iguales en magnitud y dirección, pero en sentido opuesto, ¿correcto? Y para eso nosotros tenemos esta fácil, ¿no? Que está ejemplificada ahí. Yo tengo fuerza de A, tengo una fuerza de B, ambas son diferentes, pero si F de A es mayor que F de B, ¿qué pasa? Se mueve, ¿no? Tendrían que ser, como dice acá el problema, iguales, ¿no? Rápido lo que está. Tendrían que ser en sentido opuesto y dirección. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Vamos a la siguiente. Ahora, dime. ¿Estás pensando en la pregunta? No, sí, no, pero la respuesta. ¿Por qué no sería F de A igual a F de B? Tendría que ser igual F de A igual a F de B para que se presentara la tercera ley de Newton. Aquí estoy poniendo que son diferentes y por lo tanto sí habría movimiento. Pero en el caso de tercera ley de Newton, F de A sería igual que F de B. ¿Sale? Pero aquí nada más es como ejemplo. Yo creo que aquí me equivoqué. Era F de A igual a F de B para que se cancele y quede la misma reacción. ¿Sale? Entonces aquí, recuerden, para que le cambie, es F de A igual a F de B. Aunque sean diferentes. ¿Sale? Bueno, entonces dudas hasta aquí. Serían las mismas. ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita. Bueno, ¿qué es un diagrama de fuerzas o un diagrama de cuerpo libre? Para analizar lo que estábamos viendo ahorita, nosotros tenemos que simplificar a través de un diagrama, ¿no? Sí. Un diagrama de fuerzas o de cuerpo libre es un esquema muy simple en donde se identifican todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Consideración, la fuerza por ser vector se representa con Flechas. ¿sale? Entonces, bueno, dudas hasta aquí. Aquí vienen los problemas, ¿correcto? Nada, cierto, no es problema. Recuerden que nosotros cuando empezamos a ver física, quiero suponer que fue su caso, que ¿quién llevó al menos un curso de física? De mecánica clásica. ¿Ya? Excepto su compañera que estudió contabilidad, ¿dónde está? No levanten la mano, no sabes en el video. Entonces, no hay nadie estudió contabilidad, eso hay que ponerlo en el video. Todos son del área de ciencias, ingeniería y ciencias físico-matemáticas. Hasta los contadores. En los de biología. Bueno, aquí nos vamos a componer, no se preocupen. Aquí nos arreglamos. Entonces, a ver. Yo tengo casi siempre los problemas de física que vamos a estar trabajando de mecánica clásica. Nosotros tenemos una interacción entre diferentes cuerpos, ¿correcto? O diferentes objetos que están interactuando.
Los diagramas de cuerpo libre nos sirven para nosotros ver qué pasa de manera centrada en cada uno de esos cuerpos, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, dibujo una silueta, que en este caso pues es muy sencillo porque es un bloque, y ese bloque le dibujo todas las fuerzas que interactúan entre él, ¿no? La fuerza del peso, que es masa por gravedad, ¿no? La normal a ese peso, que es menos masa por gravedad, ¿no? Más al contrario. Y la fricción que se presenta en la superficie y la tensión que me genera la cuerda, ¿correcto? En el caso de la otra masa, yo solamente tengo que interactúa aquí en la tensión de la cuerda, ¿no? Respecto a quién, al peso de la masa, ¿correcto? O sea, la fuerza de la masa por la gravedad. Y se fijan, se eliminan, en este caso se elimina el roce que puede haber en la polea que está aquí interconectándonos, ¿sale? Igual podemos eliminar este roce en algunos problemas, ya cuando lo vemos se va a presentar, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Salud. Salud. Bueno, para efectos prácticos y en situaciones simples, para efectos prácticos y en situaciones simples, las fuerzas que recibe un objeto se dibujan en el centro de masa del mismo. Para continuar con esta simplicidad y en curvas más adelante, más superiores, el centro de masa estará en el centro del objeto, ¿no? Todo está aquí, entonces este es el diagrama de fuerzas. Esta sería una situación real, donde está el movimiento del bloque y hay un roce, pero podemos ponerlo en este sentido, ¿no? El roce es ponerlo al centro del objeto, en el diagrama, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Otro ejemplo sería este de aquí. Esto es muy importante. En el diagrama de cuerpo libre solo se ubica la fuerza que actúa sobre el objeto que se estudia, ¿sí? En este caso yo tengo dos, ¿correcto? La fuerza que, bueno, aquí tengo dos que se presentan, pero solamente me interesa una, ¿vale? Fuerza de roce sobre el objeto y la fuerza de reacción de roce actúa sobre el suelo. No sé si me estoy explicando qué pasa aquí. Cuando ustedes empujan ese bloque, pues este se está moviendo, ¿correcto? Pero esa fuerza ya está contemplada aquí en el bloque. Y lo que me interesa analizar es cómo me está afectando quién. La resistencia de ese bloque a moverse, ¿correcto? Entonces, esta pues va implícita en dónde? En lo que estamos empujando, en el movimiento que se está presentando. Por eso no lo estamos analizando y consideramos lo que se está oponiendo al movimiento. ¿Sí? ¿Puedo bajar la pantalla? Es que se ve mucho más. Vas a hacer que me pare de ti. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Me hubiera dicho eso. Ahora va a salir ahí el video. Bueno. Vamos a ver. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, para esta unidad se abordarán las causas del movimiento de los cuerpos, que es objeto de estudio de la dinámica. ¿Vale? ¿Vale? Desde el punto de vista de la mecánica clásica se tienen las siguientes consideraciones. Igual, vamos a tener que, como en el caso de la cinemática, nosotros ¿qué hacíamos? Que todo era un punto, ¿correcto? Sí. Y lo que nos interesaba era la posición, velocidad y aceleración, ¿sí o no? Sí. En este caso, los cuerpos los vamos a considerar como una masa uniforme, ¿no? Como si fuesen partículas o corpúsculos, que es el modelo corpuscular, y que además se mueven velocidades muy pequeñas en comparación con la velocidad de la luz, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no entramos en situaciones todavía de relatividad especial o general. ¿Vale? Todo está en el nivel macro, a nivel clásico, con Newton, ¿no? Y de igual manera, si tenemos un carro, una bicicleta, ¿qué se les ocurre? Una carreta, un biciclo, un burro, un caballo, un estudiante. Tienen todos esos objetos, es como si fuera un solo objeto. ¿Qué consideración dijimos hace ratito? Que lo que nos íbamos a apoyar de eso era de su centro de masa. Entonces, si ustedes recuerdan en cursos previos de la prepa, el centro de masa, ¿qué es? El lugar geométrico donde se ubica el equilibrio ahí como tal de su cuerpo, ¿no? La fuerza y todo eso del peso, ¿no? Entonces, al final nosotros estamos analizando, sí que tiene una magnitud, ¿no? Esa fuerza de carácter vectorial, porque está siendo afectada por una aceleración, ¿no? Y puro peso tiene
un carácter vectorial, ¿correcto? Aunque para usos de física a veces iniciamos con 2 dimensiones, con una dimensión para ver qué ocurre, ¿sí o no? ¿Vale? Bueno, esa es la primera consideración. Al final, para generar el diagrama de cuerpo libre y para estudios de física, de lo de dinámica, pues todo el objeto es una sola columna, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque si nosotros analizáramos, por ejemplo, un auto, pues un auto tiene 2 puntos, ¿no? Donde se ubican los 2 ejes de las llantas, ¿sí o no? Sí. Entonces ya cambiaría un poco el análisis. Pero para simplificar en dinámica, lo centramos todo al centro de masa, ¿no? Lo ubicamos todo en el centro de masa. O sea, todo lo podemos dibujar como un rectangulito. Como un rectángulo, como un círculo, o cuadrado, o triángulo, o trapecio. Al final es tener una figura que tenga centro de referencia, ¿no? Ahora, las causas que originan el movimiento de los cuerpos se deben a la interacción con otros cuerpos que conforman su medio ambiente, entendiendo por medio ambiente todo aquello que lo rodea, como pueden ser planos horizontales, verticales, inclinados, lisos o ásperos, cuerdas, poleas, la tierra, el sol, etc. ¿Vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Ya tenemos 2 consideraciones para analizar en dinámica. Primero, cualquier cuerpo que estemos trabajando lo vamos a centrar o ubicar solamente con el centro de masa. Ahí es donde van a estar siendo aplicadas todas las fuerzas, ¿no? Y segundo, pues va a haber todo un ambiente en el cual se interacciona, ¿vale? O sea, va a haber planos inclinados, fricciones, ¿qué más? Poleas, todo lo que vaya a interaccionar, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Las estrellas y depende de cómo haya nacido el objeto. Departamental. ¿Mande? Hasta este tema llega el departamental. Sí. Ah, perdón, no voy a editar eso de video. Claro que no. Llega hasta la parte de fuerza y potencia. Esta es la unidad 4. Esta es la unidad 4. Llega 2, 4 y 5. La 5 se fija tiene que ver con potencia y energía. Entonces va a estar bien divertido este departamento. Energía eléctrica. No. Energía cinética y energía potencial. Bueno. Sí, igual. A ver, ahora, fuerzas de la naturaleza, buena silencio. Bueno, dentro del medio ambiente nosotros conocemos diferentes fuerzas de interacción de la naturaleza, ¿no? Vamos a restringir un poco más nuestro problema, ¿no? Y vamos a hacer una interacción que se hace en los cuerpos lejanos, eso lo vamos a despreciar, no lo vamos a considerar como es el Sol y la Luna. O sea, ahorita, por ejemplo, la fuerza de gravedad que ejerce la Luna es considerada solamente la fuerza de quién? De la Tierra, es la unidad que está afectando nuestro sistema, ¿no? Y el problema es a resolver el siguiente: se nos proporciona un cuerpo del cual conocemos sus principales características, como puede ser su masa, peso, densidad, volumen, composición, rugosidad, carga eléctrica, temperatura, etc. Eso es lo que sabemos del cuerpo, ¿no? Colocamos dicho cuerpo con una velocidad inicial en un medio ambiente adecuado, del cual tenemos una descripción completa, es decir, hay un plano, si es liso o es rugoso, si hay cuerdas, poleas, etc. Entonces, bien, solamente lo vamos a centrar en eso. Yo tengo un cuerpo que tiene sus características, peso, ¿qué más? Densidad, volumen, etc. Y tengo algunas características del medio donde va a estar interactuando con otros cuerpos, liso, rugoso, inclinado, etc., ¿no? Y entonces, las preguntas que tenemos que contestar es ¿por qué se mueve y cómo se seguirá moviendo? Y dicho problema pues ya fue resuelto por Newton, que es lo que vamos a trabajar, que es lo de dinámica, para este departamental, para esta unidad departamental. Entonces, nosotros debemos de conocer que a nivel de fuerzas de la naturaleza hay unas interacciones fundamentales, las cuales son las siguientes 4. Eso lo vimos en el primer departamental. ¿No hablamos de física? ¿No? Ah, bueno, entonces se las presento. Sí, creo que lo vimos muy bien. Fueron descripciones que pueden hacer. Sí, ¿se acuerdan? Que había cosmología y óptica, electromagnetismo. Pero bueno, tenemos 4. Fuerza gravitacional, que si se acuerdan, ¿cuándo se empezó a detectar las ondas gravitacionales? Ustedes que les interesa mucho la física, pueden estudiar en el poli porque ahí ven pura física. Nada de biotecnología. No. O sea, nosotros teníamos una, o se tiene a nivel de investigación científica, estas ubicadas, bueno, en la parte de física se tienen ubicadas estas 4 fuerzas de interacción.
Son fundamentales porque de aquí viene toda la parte de mecánica clásica, mecánica cuántica, no relatividad, ¿no? Toda esa parte. La primera fuerza es la gravitacional, que nosotros la hemos manejado, ¿no? Que es la atracción que ejercen los cuerpos, y la presentó igual Newton, ¿no? Que es lo que mantiene unidos los cuerpos grandes, como Tierra con las personas, la Tierra con la Luna o la Tierra con el Sol, ¿no? O sea, esa es la fuerza de interacción que se tiene también estudiada, pero curiosamente no se había medido, al menos en los, o sea, no teníamos conocimiento de que se pudiera medir, ¿sí? Un detector de ondas gravitacionales tiene en promedio un diámetro como de 5 a 10 kilómetros más o menos. Entonces imagínense el tamaño del aparato, que son 10 kilómetros, para ser los primeros detectores de ondas gravitacionales. Y eso no recuerdo si fue el Nobel de Física 2018 o 2017. Creo que fue el 2017, que se empezaron ya a encontrar las primeras ondas gravitacionales con esos detectores. Lo que pasa es que esas ondas son tan débiles de detectar que la magnitud es complicada de detectarla. O sea, estamos hablando que una onda gravitacional andaba por el orden de, no recuerdo, para no fallar, creo que andaba, no recuerdo si andaba por el orden de los menos 128 o 134. O sea, por 1 por 10 a la menos 134, por ahí. O sea, es prácticamente nula, ¿no? Y detectarla es muy complicado, por eso tenemos que tener un medidor muy grande que permita detectar esas cosas tan pequeñitas. Puede que esté un poco más pequeña todavía, ¿no? Para detectar, no recuerdo bien, ahí les doy el dato a la siguiente. Otra fuerza de interacción que tenemos es la electromagnética. Y bueno, pues esta está en la mayoría de lo que nosotros conocemos, ¿no? Mantiene unidas a las moléculas y a los átomos en el interior de estos últimos y hace que los electrones permanezcan cerca del núcleo. Y luego tenemos otras dos, que es la fuerza nuclear fuerte, que actúa a nivel nuclear y hace que las partículas se mantengan juntas dentro del núcleo atómico, y la fuerza nuclear débil, que permite que algunos núcleos atómicos se separen, reproduciendo ¿qué? Radioactividad, ¿no? Rayos gamma, rayos beta, Hall, ¿no? Rayos X. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Recuerden, esto es interesante que lo sepan. Dime. Esto es en donde dicen que las fórmulas no concuerdan, o sea que las de la gravitacional no pueden explicar las de electromagnética. No, eso es que son naturalezas diferentes. No es que no concuerden, sino que son naturalezas diferentes. Entonces tú no puedes utilizar estas ecuaciones de acá para poder explicar esto de acá. Primero porque la interacción o la relación entre cada una de las variables es muy diferente por la fuerza que se da entre cada uno de ellos. Aunque son similares, por ejemplo, investiguen ahí, ahorita rápido en el celular, ya que están ahí aburridos y no tienen nada que ver en Instagram. ¿No? Investiguen cuál es la ley de Coulomb y la ley de gravitacional. Sí, no, Si se fijan, cada uno lleva, una está en relación a las masas, la de Newton, la de fuerza gravitacional, la ley de gravitación de Newton. Y la de Coulomb trabaja con cargas, ¿no? Sí. Con electrones. Pero tengan en cuenta que ahí un electrón es una magnitud muy pequeña, ¿vale? Y en este caso estamos hablando de niveles. Aunque dicen que hay una relación respecto a quién, principalmente a la distancia que guardan cada uno de ellos, ¿no? O sea, en el caso del macro, pues es igual, es 1 sobre r cuadrada, y en el otro caso, sí, en ambos casos hay una constante, la constante gravitacional. ¿Y cuál es la otra constante? No, es epsilon, ¿no? Epsilon. La relatividad del medio, ¿correcto? Entonces, no es que no describan o no se puedan unificar los procesos. Esos son conceptos porque son naturalezas diferentes. Dime, ¿dudas, preguntas, no? O sea, así queda claro, son naturalezas diferentes y por lo tanto los modelos son diferentes, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, no? Bueno, que conste en el video que no tienen dudas para el día del examen. Ahí me están escuchando. De acuerdo a su magnitud, esas fuerzas se pueden considerar como constantes o variables. Y por su aplicación se pueden considerar como conservativas o no conservativas o disipativas, ¿no?
Y por último, la forma de actuar interacción es por contacto o a distancia. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Qué es constante o qué es conservativo y no conservativo? Bueno, constante y variable sí sabemos, ¿no? Conservativo y no conservativo, ¿a qué se refiere? A ver, busquen ahí en el celular. Concepto de conservativo y no conservativo. Que nos sirva de algo. Que ¿Mande? se mantiene la misma cantidad. ¿Que se mantiene qué? La misma cantidad. Pero yo necesito un concepto del celular. No, pero es que ahí tienes constantes y variables. No pueden ser conservativos. A ver qué es. ¿La mecánica se conserva? ¿Se conserva qué quiere decir? Como dicho de las compañeras. ¿Qué es un sistema conservativo? Se conserva la energía mecánica. ¿Y no conservativo? Que no la conservo. No. Entonces sí das respuestas de reina de belleza. ¿Eh? Las fuerzas que dependen del tiempo de la velocidad son típicamente no conservativas. O sea que dependen del Que dependen de tiempo, velocidad. del tiempo, de la aceleración, más que la velocidad, la aceleración. ¿Sale? Y las no conservativas no tienen esa dependencia. ¿Correcto? Bueno, a ver, ¿y la forma de interacción por contacto o a distancia a qué se refiere? Por las condiciones, ¿Por cuáles condiciones? por ejemplo, Por la interacción y por No, la gravedad es distancia. La gravedad, pero es porque a distancia, ¿por qué? Porque es el contacto entre los dos cuerpos. Ay, ya ver, ¿no están tocando la tierra o qué? Entonces, no, exacto, cuando estás cayendo o brincas, pues obviamente hay una separación, ¿no? Y ahí hay una atracción y ahí hay una distancia que está afectándote, ¿no? O sea, la gravedad hay una distancia de atracción que tú recorres, ¿sí o no? Por la aceleración. En el caso de los electrones es lo mismo, ¿no? Están así interactuando, pero no se tocan con los protones ni con los neutrones, ¿no? O las ondas electromagnéticas. O sea, también es una afectación a distancia. Bueno, vamos a empezar con los problemas divertidos. Dice, para resolver problemas aplicando la ley de Newton se recomienda lo siguiente. Y esto está en letras chiquitas porque siempre es donde uno pierde, ¿no? Cuando no lee las letras chiquitas. Hacer el diagrama de cuerpo libre o aislado, considerando el cuerpo como si fuese un punto. Ya quedamos que era el centro de masa, ¿no? 2. Colocar en el diagrama y saliendo del punto todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. 3. Elegir un sistema de referencia, ¿no? Plano cartesiano. Colocar en el sistema la ¿qué? Convección de signos, ¿vale? Tomar, Isaac. Tomar como eje positivo el de la dirección del movimiento del cuerpo, ¿sale? Marcar los ángulos que forman las fuerzas con respecto a los ejes y descomponer a las fuerzas en sus componentes rectangulares. Cuando se trabaja con un plano inclinado, uno de los ejes debe ser paralelo al plano. Ah, ya queda más o menos, ¿no? Aplicar la segunda ley de Newton haciendo la sumatoria de las componentes de fuerzas sobre los ejes. Fácil, ¿no? O sea, 9 pasitos para que vean. No se las puse complicadas. No, o sea, son los que se complican. A ver, ahora sí, saquen sus plumas, calculadoras. Despierten a la viejita. Cierren el WhatsApp, Instagram, Facebook, y vamos a ver el primer problema. Dice, una trabajadora W, quiero poner que es de Guadalajara o de Wendy, empuja un trineo cargado S, ¿no? Aquí está. Cuya masa M es de 240 kilogramos. Una distancia de 2.3 metros sobre la superficie de un lago congelado con una fricción despreciable. Mira, no voy a citar nada. El lago congelado y mi tapada. No, porque se enferma, ¿no? Y reportan ahí si me enfermé. ¿Por qué? Por empujar la masa de 240 kilos. Salud, salud, salud. ¿También empujaste la masa o qué? Sí. Que se
el lago congelado. Bueno, dice, la trabajadora ejerce una fuerza horizontal constante de 130 newtons, ¿no? O equivalente a 29 milímetros. Mientras lo hace, vean la figura 3.7 que se está de aquí. Si el trineo parte del reposo, ¿cuál será su velocidad final? Papita, nomás. Ahí no salió la solución. Está muy chiquito. Sí, está muy chiquito, yo tampoco lo veo. No, este más bueno, como se muestra en la figura, trazamos un eje horizontal X. ¿Sí? Trazamos un eje horizontal X. Suponemos que la dirección de X creciente es a la derecha, hacia acá. Y consideramos el trineo como una ¿qué? Partícula. Aquí está, trineo. La figura es un diagrama parcial de cuerpo libre, este de aquí. Al dibujar este tipo de diagramas conviene incluir siempre todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, pero en este caso hemos omitido dos fuerzas verticales que explicaremos luego, que ya las vimos, ¿no? La fuerza que el peso y la normal. Para todos los problemas que vamos a tener que hacer diagrama de fuerzas, perdón. Pues claro, de eso se trata las medidas y la física. Bueno, pues es que pues si quieres no lo dibujes y nada más tienes menos evaluación en lo que vale la... No te preocupes. No es obligatorio. por eso que le pregunto. No lo voy a obligar a hacer. ¿Sale? Entonces, sí, tienes que dibujar todo eso. Pero si quieres, si no quieres, no. Sí, pero ya te dije, vale la mitad o menos. 29 igual a 29 igual. ¿O cómo encontrarías el resultado sin hacer un análisis? No, ¿Cuánto es la fuerza constante? ¿Eh? Fuerza es igual a 130 newtons. ¿Sale? la constante. Sí, la fuerza. A ver, vamos a las ecuaciones. A ver. La aceleración que se presenta es muy sencilla, ¿no? ¿Por qué? Yo sé que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, todas las fuerzas que interactúan, la sumatoria de fuerzas en X, ¿cuánto es? 0. Ah, no. Ya empezamos a ver. ¿Eh? 130. Y entonces, ¿cuánto es mi aceleración? Fuerza es igual a masa por aceleración. No sé la aceleración. Fuerza entre la masa, ¿no? Ok, me da 0.54 metros por segundo al cuadrado. ¿Pero qué me pide el problema? La velocidad final. ¿Se acuerdan de esta ecuación? X es igual a x0 más velocidad por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿cierto? Dejamos la aceleración. Con x igual a x0 igual a d, aquí es igual perdón, x menos x0 es igual a d. ¿Cuánto dijo que la recorría? 2.3 metros, ¿no? Entonces ya tengo 2.3 que es x. Y velocidad es igual a 0, ¿no? La velocidad inicial. Entonces, velocidad inicial es igual a 0. Luego, despejé x menos x0, que es 2.5. Y resolviendo para d, ¿cuánto nos da? 2.9. ¿2.9 qué? Segundos. Segundos, ¿no? Por lo tanto, la ecuación es con b inicial igual a 0. ¿Qué nos da? Otra vez. Es que no se ve cómo La velocidad inicial. Ok, vamos a hacerlo, ¿les parece? Voy a tener que subir así la pantalla. El diagrama sé que está gráfica. A ver, vamos a lo primero. Oiga, profe, el diagrama sé que está gráfica, ¿no? Aquí el diagrama, acuérdense, diagrama de cuerpo libre. Mi trineo. Si lo que yo estoy graficando es la masa de mi trineo, ese punto es la masa y la fuerza que le estoy aplicando. ¿Vale? ¿En dónde estoy? En X, ¿no? Pero, entonces yo sé que la aceleración en X es igual a ¿qué? A la sumatoria de fuerzas en X respecto a ¿qué? A la masa. ¿Y eso cuánto me dio? 130 240 kilogramos. Eso me da
metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ahora, yo tengo una ecuación de movimiento que me servía a mí, que era x es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de qué? De la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿sí o no? En este caso, ¿cuánto fue este de acá? Yo estoy partiendo de 0. Eso es 0 y 2.3. Entonces mi posición final 2.3 metros es igual a 0 más velocidad inicial. ¿Cuánto es? Digo que partía del reposo, ¿no? Por T más un medio de aceleración. Entonces, resolviendo esta ecuación, yo tengo lo siguiente. Tengo que ya, es todo, ¿no? Pues, o sea, tengo 2 por 2.3, ¿sí o no? Despejar la Es igual a la aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración, ¿cuánto quedamos que era? Entonces, T es igual a qué? A 2 por 2.3 entre 0.54, ¿correcto? Y la raíz de todo esto. ¿Y cuánto nos da eso? 2.2. ¿2 qué? 9. ¿2.9 qué? Segundos. ¿Dudas hasta aquí? Yo, profe, tengo una. Sí, bueno. ¿Cómo convertimos 130 newtons entre 240 kilogramos a metros? ¿Cómo convertimos? O sea, porque de kilogramos se convierte a metros. Porque. Bueno, ¿el newton cómo está definido? A ver. Si tú estás haciendo esto, dices que fuerza es igual a masa por aceleración. Eso puede ser. ¿Y esto cómo se llama en unidad? Newton, las unidades, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto es esto? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si tú ya tienes en este caso la aceleración, ¿cómo le decimos aquí? Tienes tu fuerza, ¿no? Newtons, y lo divides entre kilogramos. Esto en unidades aquí es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado entre kilogramos. Entonces, si cancelan, ya te quedan metros sobre segundo en unidades, ¿sale? Y lo pude haber dejado como newton entre kilogramos. Pues puedes haberlo dejado, pero al final lo que tú estás buscando es una aceleración que vas a aplicar acá. Y si aquí le pones newton sobre kilogramo, pues vas a confundirte por las unidades. O sea, cuando esa aceleración lo uses en esta fórmula de acá, vas a tener el problema de que vas a poner aquí newton sobre kilogramo, ¿no? Y aunque está bien, o sea, no hay problema, ya lo informaste de aquí. Pero no te va a concordar o no vas a poder cancelar nada. Te va a quedar al final como aquí. O sea, ¿cómo quedaría? O sea, newton entre kilogramo por t cuadrada, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es? No me digas ok, ya sé que es ok, pero dime cuánto es. A ver, vamos a poner aquí. Tú tienes newton entre kilogramos, ¿sí o no? Y luego eso, aquí está un t cuadrada, ¿no? ¿Eso cuánto sería? Segundo al cuadrado, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Si yo sustituyo el newton, ¿cuánto me va a quedar? A kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado entre kilogramo, ¿no? Todo eso por segundo al cuadrado. ¿Quién se cancela? Este con este y este con este. ¿Y me quedan? Entonces no tiene tanto caso que tú dejes esto expresado. Porque al final lo que vas a trabajar, de acuerdo a tu ecuación, te dejan que metros, ¿no? O sea, tú necesitas una posición. Entonces, mejor lo usas ya como tal, metros sobre segundo al cuadrado. Por segundo al cuadrado te va a quedar metros y ya queda constante tu fórmula. ¿Cómo le pasó la aceleración ahí? ¿Me puedes decir? Pues se cambió. ¿Cuál? ¿Ahí está? Ajá, ahí. Esta pasa del otro lado. Dividiendo. Aquí está. Ah, ok. 0.54. Ah, ya. O sea, está multiplicando, pasa dividiendo. Aquí está. ¿Sabes? Ah, ok. Entonces, y ya nada más sacas la raíz de ambos lados para encontrar el t. Entonces, ¿realmente cuánto nos debería de dar?
¿Velocidad final o de tiempo? No, o sea, el tiempo nos da 2.9 segundos, ¿no? Pero nos debería ser el resultado real más menos 2.9, ¿no? Por la raíz, ¿correcto? Pero en este caso, como estamos considerando el sentido positivo, también el tiempo más positivo, 2.9 segundos, ¿correcto? Ahora aquí me falta encontrar La velocidad final. ¿cuál? Dice, profesora, Yo tengo dos, ¿no? Es igual al cambio de velocidad. ¿Ya le puedo borrar? sí. Bueno, lo puedo borrar. ¿Cuál me falta? La velocidad ¿Y esa cómo va? velocidad final igual a Velocidad final más aceleración por tiempo, ¿sí o no? Y ya tengo quién. Aceleración y tiempo, ¿no? ¿Cuánto me da eso? 1.5. La velocidad inicial es y la velocidad final es 0.54 por 2.9, ¿no? 2.9, ajá. Entonces ahora metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado por segundo, ¿no? ¿Y eso cuánto me da? 1.57 metros sobre segundo. Esa es mi velocidad final. También podemos utilizar la de velocidad final al cuadrado menos es igual a 2 La que uses al final te va a dar. Debería dar lo mismo. La parte. O sea, no hay problema tanto de la fórmula. El detalle es que analicen el problema. A mí no me apure la fórmula, me apura que razonen lo que está pasando. Eso se nos ocurrió. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ¿qué ves? Bueno, para concluir, ¿qué dice? La fuerza, la aceleración, la fuerza, la aceleración del desplazamiento y la velocidad final del trineo son positivos, lo cual significa que todos ellos señalan a la derecha, ¿no? Figura 3.7b. Nótese que para seguir aplicando la fuerza constante, la trabajadora tendría que correr cada vez más rápido para no rezagarse con el trineo que acelera. Con el tiempo, la velocidad de este deberá exceder la más rápida a la cual la trabajadora podrá correr, por tanto ya no podrá aplicarle una fuerza. El trineo seguirá, si no hay fricción, deslizándose a una velocidad. O sea que si nosotros seguimos empujando y lo soltamos, el trineo se mantiene, ¿no? Trabajando ahí, ¿vale? Bueno, con el mismo movimiento que le dejamos. Y si nosotros tenemos un cambio de fuerza, ¿qué pasa? Hay una aceleración. Y por lo tanto, para mantener constante el movimiento, tenemos que ir incrementando la velocidad, que eso es natural, ¿no? O sea, mientras más se va acelerando, ¿qué pasa? La velocidad va aumentando. ¿Dudas aquí? ¿Preguntas? Que conste. Luego así vienen igual en el examen. Es que no sé qué pasó. Ese día todo se me juntó, el perro, el gato, la abuelita, el tío. Bueno, vamos a hacer otro problema. La trabajadora de este problema quiere invertir la dirección de la velocidad del trineo en 4.5 segundos. ¿Con qué fuerza constante debería empujarlo para conseguir su propósito? O sea, lo va empujando. Y llega un punto que le dicen, espérate, quedamos que era Wendy, ¿no? Que era trabajadora W. Espérate, Wendy, si te olvidó algo, hijo, tengo que regresar, y tienes que regresarte. De gacho, ¿no? Manchado. O sea, 240 kilos. Sin chamarra. ¿Es 4.5 segundos? Sí, 4.5 segundos. Sin chamarra. Y con el frío, y bueno, y ya, ojalá no van a regresar a los 4.5 segundos. Y que le dicen, regresa a los 4.5 segundos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Si el trabajador ejerce una fuerza constante, ya quedamos que de 130 minutos, la aceleración del trineo será también constante, ¿no? Calcule esta aceleración por medio de la ecuación 2.6. ¿Cuál es la que teníamos? Velocidad final, hicimos la velocidad inicial, la aceleración por tiempo. Al resolver para la aceleración, obtenemos lo siguiente. Dice que velocidad final menos velocidad inicial. ¿Cuánto era mi velocidad final? 1.57. No, bueno, 1.57. Aquí la reunión 1.6. Velocidad final es. Cero, ¿no? Porque vas a frenarte. Sí.
y luego se invierte. No, O ¿por qué o fueron los tomando- números en ese? A ver, recuerden, mi problema anterior decía que la velocidad final es igual a 1.6. ¿No va a estar así, no? O 1.57 que le salió, ¿no? ¿Sale? Sí, Esa es mi velocidad final, sí. ¿correcto? Ahora, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Si voy a hacer un cambio, Un cambio de velocidad. Tienes que ir acelerando, ¿no? pero ¿por qué sería negativa esa velocidad? Porque la Porque voy a regresar en el objeto, ¿correcto? Pero ¿cuál es la velocidad con la que parto? Con eso. Con la misma, ¿correcto? ¿Sí queda claro con qué se multiplica? ¿Vale? Entonces, al cambiar el sentido de mi velocidad final, yo tengo lo siguiente. Tengo que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí o no? A mí me dice el problema que yo lo que tengo que hacer es al cambiar el sentido de esta, ya voy a ir con una velocidad de menos 1.6, ¿qué? Metros sobre segundo. Menos 1.6 metros sobre segundo. Entre 4.5 segundos. ¿Sí o no? Y eso es igual a aceleración de velocidad. ¿Y esto cuánto me da? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden. Acuérdense qué pasó con el muñequito de la simulación cuando yo lo ponía con una aceleración negativa. O sea, si la velocidad era positiva, ¿qué pasaba? Llegaba a un punto que se detenía y se regresaba, ¿correcto? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Por qué la velocidad final es menos 1.6? Porque es la velocidad con la que llegamos. O sea, acuérdate que tú llegas a 1.6, ¿te acuerdas del problema que digo? ¿Sabes? Pero en ese instante tú vas a cambiar ¿qué? Te digo, se te olvidaron las tortillas. Tienes que cambiar el sentido de tu velocidad. ¿Vale? Y por lo tanto, ¿qué pasa? Velocidad inicial. Tu velocidad inicial. ¿Pero por qué la velocidad final? Porque es la velocidad con la que llegaste en ese momento. O sea, estabas en ese momento con esa velocidad. Lo que vas a cambiar es el sentido de las dos velocidades. ¿Vale? Vas a salir con ese y vas a arrancar con ese. O sea, con la que llegaste, 1.6. Todavía aparte de eso tienes que cambiar el sentido de 1.6. Sí, por eso te necesitas dos veces este problema. Porque la misma final con la que llegaste es una inicial con la que pasas. Solo tienes que considerar el problema dos veces. Solamente que los sentidos de ambas cambian. En un caso, la velocidad inicial va a ser negativa y en el otro va a ser positiva, pero el sentido va a cambiar en ese instante. En los 4.5 segundos de tiempo van a cambiar y vas a partir con esas velocidades. ¿Vale? Estaríamos hablando que estás con el doble de la velocidad, pero el sentido contrario. ¿Vale? Por eso, entonces, ya que tienes estos dos puntos de velocidad, tanto la final como la inicial, tienes el tiempo que tienes, la aceleración, pero esto ¿qué te dice? Que está cambiando Va desacelerando, ¿no? O sea, va reduciendo su aceleración. Pero por lo tanto hay un cambio, o sea, todavía se está presentando un cambio en las velocidades, ¿vale? Entonces ese cambio en las velocidades que está presentando hace que automáticamente haya una aceleración en sentido contrario. Aunque recuerden, no quiere decir esto que en ese momento va a cambiar, aunque el problema nos dice que sí va a cambiar el sentido. Por ejemplo, ya tenemos esto, ¿no? Menos 0.71 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí o no? Ahora, esa es la magnitud mayor que la aceleración del problema. Esta es de magnitud mayor que la aceleración del problema 3.1. ¿Cuánto era la aceleración anterior? 0.54, ¿sí o no? ¿Y ahora cuánto me dio para regresarla? Si ves como la aceleración es mayor. Nosotros llevamos con una aceleración de 0.54 y tuvo que aumentar bastante para contrarrestar ¿qué? El cambio de las velocidades
y el sentido de todo el sistema. ¿Sí o no? Entonces, por lo cual se deduce que la trabajadora debe empujar más que más fuerte. Aquí se manda. Esta vez, para calcular esta fuerza con F de la F9, para la F9 sería ¿qué? Masa por aceleración. ¿Cuánto te da? Menos 170.4. Menos 170, ¿qué? Entonces, Pero este es 240 por punto 7. sí, punto 71. Menos 170. Sí. A ver, dudas, ya tengo la aceleración, ya tengo la. ¿Cuánto es la fuerza? Masa por aceleración. 240 kilogramos por menos 0.71 metros sobre segundo cuadrado. ¿Es igual? Menos 170.4. 168, algo así. Ah, es que yo no. 168.4. No, más bien, haciendo la 170.4. Está bien, ya relojado. Newton. ¿Sale? Pero bueno, ¿esto qué es al final? Sí, Newton, ahí está. Es el vector. Es la fuerza que tienes que aplicar para que se regrese el cuerpo. ¿Sale? El signo negativo indica que la trabajadora empuja el trineo en dirección de X de manera decreciente. Y este sería nuestro diagrama de cuerpo libre para esta posición del trineo. ¿Vale? Entonces, duda parcial, diagrama parcial. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Ok, se me...